Fuentes del derecho civil y mercantil. En esta segunda unidad del curso virtual esbozaremos las fuentes del derecho civil y mercantil. Nos referiremos al sistema de fuentes del derecho civil y mercantil según la legislación salvadoreña en relación a los aportes que el derecho de los contratos internacionales ha tenido en la jurisprudencia salvadoreña. El contrato. La autonomía de la voluntad constituye el fundamento del ordenamiento jurídico privado, tal como sucede en los ordenamientos jurídicos de los países del derecho civil continental, que por razones históricas sobradamente conocidas omitiremos. Esta autonomía ha sido reforzada por la jurisprudencia constitucional que interpreta la Constitución salvadoreña. La autonomía de la voluntad reconocida en el Código Civil permite que las partes puedan celebrar un contrato y con ello generar obligaciones. Recientemente, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia de las 9:03 del día 22 de junio de 2018, bajo la referencia 319-CAC-2017, ha resuelto lo siguiente. Y dice, debe también dejarse claro que si existe un contrato, como en este caso, el principio de autonomía de la voluntad debe respetarse de manera que el contrato es ley entre las partes contractuales y por eso de este nace el derecho de exigirse el cumplimiento del contrato. Artículo 1360 del Código Civil. En ese sentido, el artículo 1416 del Código Civil de El Salvador reza: todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes. Debe ser entendido entonces que dicho tribunal lo razonó que el contrato es fuente de obligaciones para las partes, que están vinculadas y por eso deben ajustar su conducta a lo que acordaron. Asimismo, se entiende por integrado al contrato aspectos que se entienden que forman parte de la naturaleza del cumplimiento de la obligación nacida del mismo. Ahora hablaremos sobre la integración del contrato, obligaciones implícitas a cumplir. Al respecto, el Código Civil de El Salvador establece en su artículo 1417: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Al respecto, la Sala de lo Civil de la Corte, en sentencia marcada con referencia 183-CAC-2017, establece, en su literal B, en ese sentido, dice, de lo expuesto por el Tribunal Español y comentado críticamente por dicha doctrina, consideramos que la calificación de la responsabilidad civil o extracontractual supone discernir qué es el contrato y más específicamente cuáles son los deberes de conducta que a las partes puede exigírseles, sobre la base de lo que estrictamente está escrito, la integración de todo aquello que viene siendo aplicable al contrato por los deberes accesorios, como la buena fe y los usos en el sector del comercio. Esto, dicho en otras palabras, según el Código Civil de El Salvador, que lo establece literalmente en el artículo 1417, dice: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Más abajo nos referiremos a los usos en el sector del comercio a los que el tribunal hizo mención. Ahora hablaremos sobre los usos. Se ha preferido emplear la expresión usos por ser más universal en el derecho mercantil, que por vocación es internacional. La definición de usos corresponde a lo que en el derecho nacional se conoce como costumbre. El Código Civil establece en su artículo 2 que la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. El Código Civil emplea repetidas veces la expresión costumbre. A manera de ejemplo, los artículos 1417, 1726, etc. El artículo 1732 del Código Civil reza lo siguiente:
El pago del precio o renta se hará en los periodos estipulados o a falta de estipulación conforme a la costumbre del país y no habiendo estipulación ni costumbre fija según las reglas que sigan. Como se aprecia de su lectura, el artículo 1732 del Código Civil regla el pago del precio en el contrato de arrendamiento de cosas. Establece que el pago de la renta se hará con arreglo a lo que las partes hayan acordado, es decir, establece que el contrato es la fuente de derecho que rige este aspecto. Y en segundo lugar, a falta de esta estipulación, la costumbre del país y por último, la fuente a aplicar será el Código Civil. Por otra parte, el Código de Comercio establece en los artículos 1 y 945 las fuentes de las obligaciones. Hay usos locales y usos internacionales. Asimismo, los usos pueden ser internacionales. Y la sentencia de la Sala de lo Civil, bajo la referencia 319-CAC-2017, de fecha 22 de junio de 2018, resume todas estas ideas así, y en lo particular de esa sentencia mencionaré lo siguiente. Dice textualmente en lo pertinente. El artículo 1 del Código de Comercio contiene, en resumidas cuentas, el ámbito material de validez de dicha codificación. Es decir, con el mismo se enunció que la legislación especial regula: los comerciantes, actos de comercio y cosas mercantiles, aspectos que también pueden verse reglados en las demás leyes mercantiles. En caso que las leyes mercantiles o el Código de Comercio no discipline tales materias, las fuentes del derecho a aplicar serán los usos y costumbres. El valor de estos es indiscutible en esta asignatura. Por último, continúa diciendo la sentencia, de no encontrarse solución al caso planteado en tales fuentes del derecho, el aplicador e intérprete del mismo debe aplicar el Código Civil. Esta solución, sigue manifestando, puede diferir en caso que se trate de una relación mercantil internacional, verbigracia Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, artículo 7.2. Ahora hablaremos sobre las prácticas comerciales entre partes. De la mano de la excelente doctrina internacional nos referiremos a este tema. La profesora Pilar Perales y Illescas Ortiz, otro autor, expresan que las prácticas negociales se caracterizan por ser conductas establecidas entre los intervinientes del negocio para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, que por la habitualidad con la que se han venido practicando en el transcurso de contratos anteriores, se consideran vinculantes para los mismos, convirtiéndose en contenido del contrato. Es suficiente una cierta habitualidad para estimar la existencia de la práctica negocial por la que una única transacción no será suficiente, sino que a tenor de alguna jurisprudencia tampoco valgan 2, sino 3 o 4. Como ejemplo pueden citarse los plazos de entrega y de pago, el modo de pago, la aceptación habitual del aplazamiento en el pago o un determinado descuento por pronto pago, la calidad de las mercancías a entregar, la utilización de un medio determinado de comunicación para efectuar los pedidos, la tolerancia en deficiencias de tipo cuantitativo o cualitativo de las mercancías. El hecho de que exista una práctica entre el comprador y vendedor no significa, evidentemente, que no pueda variarse, pero sí que será necesario negociar expresamente dicha modificación.